Bueno, muy buenas tardes a todos. Comenzamos en tiempo nosotros, por suerte. Hay casi 4.000 personas inscritas en este seminario que de algún modo también participan en el espacio virtual y por lo tanto cumplir con los tiempos es importante para atender a esa participación tan amplia de colegas de toda la región. Bueno, para mí es un gusto y un placer moderar este diálogo y compartir este espacio que tan gentilmente generó el IPE con estos dos colegas cuya trayectoria es conocida por todos, pero yo igualmente, brevemente, y dada la participación tan amplia de colegas de los otros países, quisiera hacer mención. Mariano Fernández Enguita, a mi derecha, es catedrático de la Universidad Complutense, coordina allí el doctorado en educación y dirige un grupo de investigación. Antes fue catedrático de la Universidad de Salamanca, donde dirigió el Departamento de Sociología, el Centro de Análisis Sociales y un centro cultural hispano-japonés. Bueno, también creó portales docentes muy interesantes, Demos y el de Innovación Educativa Innova, y su último libro, para los que quieran leerlo, La educación en la encrucijada, publicado en 2016. Emilio Tenti, colega argentino, a mi izquierda, es sociólogo con formación en París, trabajó en numerosos países de la Argentina y en numerosos países de América Latina y también en Europa. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Mendoza, profesor en distintas unidades académicas de la América Latina y del mundo, consultor de diferentes organismos internacionales, es investigador principal del CONICET y profesor titular de Sociología de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su último libro, en colaboración con Alejandro Grimson, Mitomanías de la Educación Argentina. Bueno, este diálogo y este formato tan interesante que el IPE nos convoca a llevar a cabo a los tres, en algún punto tiene que ver con una idea un poco más ágil y dinámica que la que suelen tener los encuentros y los diálogos con los académicos. Y, por cierto, trayectorias prolongadas y figuras muy relevantes se encuentran aquí en un diálogo que esperamos que sea ágil, polémico y también interesante para los que están participando de este seminario. Fiel a los propósitos del IPE y recuperando además las intenciones de los organizadores de este seminario, les vamos a proponer a los participantes de este diálogo, a Mariano y Emilio, hacer foco en las políticas de formación docente. Las políticas de formación docente parece una cuestión conocida, pero no necesariamente es tan frecuentada como otros aspectos claves de la formación docente. Por tanto, lo que vamos a procurar a lo largo de este diálogo es barrer algunos temas claves de las políticas de formación docente, pero también les vamos a proponer que hagan un análisis de la situación actual desde la perspectiva de ustedes, más sociológica, desde la sociología de la educación, de las políticas de formación docente. Para ello tenemos preparadas 4 preguntas que voy a compartir con ustedes. Tendrán un tiempo aproximado cada uno para explayarse, no los vamos a correr, pero sí que tengan un tiempo suficiente para ofrecernos sus argumentos, de 5 minutos a cada pregunta, y luego vamos a dejar un tiempo, luego de unos 40 minutos de diálogo, le vamos a dar un tiempo a los participantes, les van a acercar algunos papelitos y nos van a acercar algunas preguntas que yo compartiré con ustedes, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la primera pregunta. Sabemos que las sociedades cambian, más allá de las profundas continuidades, ¿no es cierto? Basta solo un ejemplo, el alfabeto, traspasando siglos y épocas. Pero más allá de esto, las sociedades siempre están en movimiento. En los tiempos actuales hay algunas cosas que quienes los transitamos lo sabemos bien, más los académicos las venimos pensando. Son tiempos particularmente acelerados, son tiempos cuyos cambios afectan no solo a escala local y regional, sino también planetaria,
y que se traducen en transformaciones simultáneas en objetos portadores de cultura, en los conocimientos y en las prácticas asociadas a ellos. Desde la perspectiva de ambos, lo que les vamos a pedir es qué cuestiones consideran que tendrían que atender las políticas de formación docente en relación con los tiempos complejos que estamos viviendo. Bueno, le damos primero al colega que nos visita. Así me puedes cortar con ese, si quieres. Okay. Bueno, es obligado resumir mucho, pero yo diría que prácticamente todos los pilares sobre los que se montó la escuela, tal como hoy la conocemos, se tambalean, ¿no? La escuela era una institución nacional, su función era contribuir a la formación de la nación, y hoy lo que tenemos es un mundo global. Lo que yo creo que cabe esperar de la escuela es que contribuya a generar, fortalecer una comunidad humana, y al mismo tiempo, paradójicamente, esa globalización produce mucha más diversidad, lo que solemos llamar multiculturalidad interior, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, la escuela nació para formar a la gente para el trabajo industrial. Lo más parecido que hay a una industria tradicional, a un taller textil de estos grabados del siglo XVIII y XIX, es un aula, ¿no? Hoy no hay nada de eso. Hoy no hay que formar para las rutinas del trabajo industrial, que era lo que era difícil hacer con los campesinos y con los artesanos heredados del régimen anterior. Y hoy una economía en la que los trabajos rutinarios son absorbidos por la maquinaria o enviados a países que no son ya los nuestros, ¿no? Creo que lo que hoy exige la economía es sobre todo creatividad, y la escuela no se le da muy bien tampoco eso, ¿no? Y la escuela nació pegada a la imprenta, a una versión, tampoco nos engañemos, no asociemos demasiado la escuela al libro. La escuela cogió el libro y lo convirtió en libro de texto, que físicamente es igual, pero en contenido se parece muy poco, pero en todo caso está pegada a la imprenta, ¿no? Y hoy lo que tenemos es un entorno digital que no es domesticable como lo fue el libro. Fue muy fácil convertir el libro en libro de texto, pero no es tan fácil cerrar los accesos o los usos de una tableta o un móvil o un ordenador, ¿no? Y la escuela nació para un ritmo de cambio, y ese ritmo de cambio era un ritmo de cambio impresionante en relación con todo lo anterior, es la modernización, pero bueno, era un ritmo que permitía, y aquí tocamos ya al profesor, permitía al profesor, con su formación inicial, trabajar el resto de sus días. El profesor, por definición, por su formación, iba una o dos generaciones por delante de sus alumnos y de la comunidad de la que venían sus alumnos. La inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría. Y hoy no es así, hoy ese cambio es mucho más rápido, coge al profesor con el pie cambiado, no basta lo que aprendió, como no basta en otras profesiones, tampoco lloremos por los profesores en particular, pero no basta tampoco en esta, y además muchas de las cosas que el profesor tiene que aprender o tendría que aprender ya las traen aprendidas sus alumnos, muchas, algunas, ¿no? Sí, bueno, muy interesante. Bueno, es buena la conversación porque obliga a escuchar. Está regulada esta conversación, veo que está bastante regulada. Está bien que haya regulación, está bien. Borges decía que era mejor la conversación que dar conferencia y clase, porque dice que en la conversación los que conversan se disputan por capturar el tiempo, los silencios, por capturar los silencios, decía, apoderarse de los silencios y poder intervenir. Bueno, no, la pregunta es amplia, es importante. Yo creo que no hay nada de lo que pasa en la sociedad que no se sienta dentro de la escuela. Todo lo que pasa en la sociedad, cambios científicos, tecnológicos, cambios en la economía, crisis económica, inflación, cambios en la política, dictadura, crisis de la democracia, cambios en la familia, estructura dinámica de la familia, mercado de trabajo, culturas, aparatos de producción y difusión cultural, todo se siente en la escuela. Yo siempre digo que es una suerte hacer sociología de la escuela, porque es como un pretexto para hacer sociología. No sé qué piensa mi colega Mariano, pero yo me he sentido muy cómodo siendo sociólogo de la escuela, uno es sociólogo, porque no hay gran tema de la sociedad que uno no tenga que estudiar, porque todo se siente allí. Obviamente este mundo cambiante hace que este trabajo de los docentes, el trabajo docente, tenga una particularidad. Es un trabajo al que quizás en forma mucho más intensa que otros oficios, le cambian velozmente los problemas que tiene que resolver. Quizás sea esta una de las razones por las que les resulte difícil acumular conocimiento.
No sé, a veces se me enojan los médicos, digo que los médicos por ahí, el general, el grueso del médico, que se dedica a gastroenterología, a problemas de infecciosas. Los problemas son más o menos, el grueso de los problemas son siempre los mismos. Se quedan quietos los problemas, relativamente, digamos. Hay enfermedades nuevas, por supuesto, nuevas patologías, pero el grueso de los problemas que tienen que resolver son los mismos. Tienen la ventaja entonces que ellos acumulan técnicas de conocimiento y de diagnóstico que han sido impresionantes, ¿no? Las tecnologías de diagnóstico hoy en día son extraordinarias, que les permiten definir mejor los problemas. Y también cambian las tecnologías que permiten intervenir, la microelectrónica, los nuevos fármacos. Entonces ellos pueden realizar un trabajo de acumulación. Al docente le cambian cotidianamente los problemas. Primero, un ejemplo, te cambian los alumnos. Yo siempre digo que yo no fui adolescente, por ejemplo. Yo no fui adolescente como una categoría social, no existía la adolescencia. La adolescencia como una categoría que tiene sus gustos, lenguajes, consumos, preferencias, frecuenta ciertos sitios. Yo escuchaba la misma música que mi mamá, un adolescente se vestía más o menos como se vestía un joven. Ahora hay adolescentes, preadolescentes con sus consumos culturales específicos. Los problemas que se presentan de las aulas son permanentemente novedosos. Hasta por decreto. Un ministerio puede volver obsoleto el conocimiento de un docente. Te cambio el currículum, te digo, mira, tú ya no enseñas más historia o geografía, tú vas a enseñar ciencias sociales y por decreto todo lo que ese docente de geografía o de historia sabía se vuelve obsoleto. Esto de que nos cambian los problemas yo me lo tomo bastante en serio, es de una extrema complejidad este trabajo. Por lo tanto, yo creo que todo está en discusión ahora. Está en discusión también la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo que tiene que llevarse la mochila de conocimientos un profesional que se gradúa en una institución formadora docente? ¿Cuál es ese conocimiento básico necesario que se tiene que llevar? Para mí esta es una pregunta. Para responder a estos nuevos desafíos que mencionaba Mariano, que son todos muy importantes. Mire, cambios en el mercado de trabajo son fundamentales. ¿Qué quiere decir formar para el trabajo? Yo estoy pensando siempre, no sé, Mariano, si tú pensabas en la escuela y el docente en general, yo estoy pensando en el docente de educación general básica. El universitario lo dejo un poquito de lado porque tiene sus particularidades. Yo pienso siempre en los profesores y maestros de la primaria, la secundaria, lo que es la educación obligatoria común del conjunto de los ciudadanos. Es una aclaración que hago, porque siempre tengo ese referente en mi subconsciente. Y aquí simplemente termino para no monopolizar la palabra. Hay que combatir una especie de tendencia a pensar el docente desde el punto de vista esencialista. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti como sociólogo, que he tenido la suerte de poder dialogar e intercambiar lo que uno ve como sociólogo con docentes. Y muchas veces aparece la pregunta, me dicen, profesor, pero para usted, ¿qué es un maestro? Dime la definición del maestro. Una definición que para un sociólogo es muy esencialista, como si existiera una esencia, maestro, una sustancia. Lo que existe son relaciones. Siempre les digo, maestro que maestro rural, urbano, argentino, hombre, mujer, al inicio de la carrera, al final de la carrera, de primer grado, de séptimo grado, de quinto año. O sea, no existe esa esencia. Entonces, por eso hay que estar permanentemente rediscutiendo. Hay muchos tipos de docentes, pero digo, hay una serie de nuevos problemas, nuevas situaciones que no alcanza el conocimiento, no hay conocimiento que alcance. Y a esto agrego una última observación, aquí prometo callarme, es que hay una una cantidad de exigencias sobre la escuela que recaen después sobre los hombros del maestro. Se esperan demasiadas cosas del maestro. A las funciones tradicionales le agregamos las nuevas. Como dice el François Perrenot, el suizo. Dice, primero tenemos la educación de las disciplinas, las ciencias, ahora inventando, dice, la educación para la ciudadanía, para la ecología, O sea, le estamos recargando, hay demasiadas expectativas, se le pide demasiadas cosas al maestro, que el maestro ni la institución escolar va a poder. Porque si hay una desproporción entre la cantidad de expectativas y las capacidades y recursos con que cuenta el maestro y la institución escolar para poder satisfacerla. Yo creo que esto hay que plantearlo antes de ponerse a pensar, bueno, cómo formar un docente para los tiempos que vivimos, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos. Grandes cambios, enormes expectativas, ¿no es cierto? En ambos países las universidades han tenido un papel central en la formación inicial de docentes, pero en nuestro país también los institutos de formación docente han sido instituciones claves en la formación inicial y también en la formación continua de los docentes. Desde la mirada de ustedes y ya haciendo foco en las instituciones, ¿cuál es el balance que hacen con respecto al papel que han tenido estas instituciones? ¿Cuáles serían las políticas hacia estas instituciones que ustedes consideran habrían que propiciar y qué otros actores involucrarían en la formación docente inicial y continua?
No sé hasta qué punto se parecen unos países a otros en esto, pero bueno, los modelos no son especialmente distintos. En el caso español hay una clara distinción entre el profesorado de primaria, que bueno, al final también entró en la primera fase de secundaria, y el profesorado tradicional de secundaria, lo que antes era primaria y bachillerato. Unos son maestros y los otros son licenciados en disciplinas varias. ¿Qué ha pasado? La formación de los maestros yo creo que fue una formación ambiciosa originalmente, pero lo que ha sucedido es que no ha cambiado. Cuando digo no ha cambiado, no quiere decir que no haya cambiado en contenido, ha cambiado y ha estado sometida a modas, corrientes, cambios, reformas, etcétera. Pero básicamente, digamos, el nivel formativo de un maestro es el mismo. Ahora bien, la posición relativa no es la misma y yo creo que esto nos lleva a subestimar el problema que tenemos con la formación del profesorado. La situación no es la misma porque un maestro de hace 100 años en mi país, el tiempo que pasaba en la universidad y entonces en la escuela de magisterio era mucho menos que el que pasa hoy. Pero el proceso de selección, entre comillas, digamos, natural, es decir, lo que significaba, lo que era esa persona que a lo mejor saliendo de una comunidad campesina estudiaba, luego iba a secundaria, luego salía maestro, tenía un proceso de selección tal que era un apóstol de la educación, por así decirlo, cosa que hoy no sucede. Es decir, en términos de horas es posible que la formación del maestro de hoy sea mucho más larga, pero estos maestros que tenemos hoy, algunos son muy vocacionales, otros son los que no saben qué hacer, otros son los que quedan, etcétera, no ocupan el mismo lugar relativo respecto a que ocupaban aquellos, ¿no? Y en el profesorado de secundaria pasa un poco lo mismo, pero hay también otra diferencia. Antes, el profesorado de secundaria se acostumbró y generó su cultura educando, escolarizando, enseñando a una minoría de alumnos. Los sistemas educativos antes educaban poco a muchos, ni siquiera a todos, eso era la primaria, y mucho a unos pocos, que eran muy pocos, eso era la secundaria. Y ahora la secundaria es universal. Entonces el profesor de secundaria se pregunta siempre por qué los alumnos no le hacen caso, por qué no se interesan, por qué no estudian como deberían, por qué la administración o las familias o quien sea pretenden que yo sea un trabajador social o que me ocupe de cosas que no son lo que yo aprendí. Y bueno, la respuesta es, si la escuela fuera como tú piensas, no estarías aquí. Porque tendríamos, hoy en día, el número de profesores de secundaria en España es 100 veces lo que era hace 40 años. 100 veces. No me acuerdo la cifra exacta, pero lo calculé hace muy poquito. 100 veces no puede ser lo mismo. Entonces, ahí en general tenemos una formación inicial del maestro muy débil y una formación inicial del profesor de secundaria muy inespecífica. Y luego un sistema de ingreso que no funciona, que en la tradición francesa, que yo creo que es mucho también la de América Latina, es el sistema de las oposiciones, etcétera, etcétera, bueno, pues estaba hecho para otro tipo de sistema escolar, ¿no? Y creo que tendría que estar mucho más centrada en la práctica. Y eso quiere decir que en la práctica te deberían poder decir que entras y también que no entras. El que tenga que descubrir, quien tenga que descubrir que la docencia no es su vocación, más vale que lo descubra antes de estar definitivamente en ella, ¿no? Y finalmente, para terminar, por cerrar el tema, la primera aproximación al tema, la formación continua del profesorado suele ser institucionalmente una ficción, porque el profesorado tenemos fuerza suficiente como para asegurarnos de que esa formación continua va a tener poco nivel de exigencia y que lo hagamos bien o lo hagamos mal, la hagamos o no la hagamos, no va a afectar seriamente a nuestras carreras. Y eso en tiempos de cambio rápido. Había otra inquietud, si había que involucrar otros actores. Si había que involucrar otros actores en las políticas de formación docente, además de estas instituciones. Hay que verlo en las coordenadas de cada sistema educativo, pero por ejemplo en el sistema educativo nuestro español, donde las prácticas y la inserción del profesor están en gran medida tuteladas por la universidad, yo lo que digo es que hay que olvidar eso. La universidad es incapaz de olvidar eso y quien debe organizar la inserción profesional, que debe ser la segunda fase. Ahí se le llama ahora, hay un proyecto, se dice, vamos a hacer una especie de MIR educativo, médico interno y residente educativo, es decir, tratar de replicar
lo que es ese proceso práctico por el que los médicos entran, ¿no? Yo creo que la universidad debe hacer lo que sabe hacer, que es formar teóricamente a la gente. Y el profesor que va a tener 40 años de vida laboral va a necesitar esa formación sólida, pero luego ha de haber una fase de inserción en la práctica de la que debe ocuparse el empleador y la profesión. Y eso quiere decir el empleador público, las administraciones, los empleadores privados donde los hay, en la medida en que tengan relevancia y presencia, y la propia organización profesional. Bueno, o sea, la dimensión institucional es importante, pero me cuesta tomar posición si, por ejemplo, en el caso argentino tenemos los docentes de primaria se forman fuera de la universidad, en las herederas de las viejas normales, que son los institutos de formación docente. Ahora son 4 años de formación. Sí. Los de secundaria forman también secundaria, pero también en el nivel secundario la universidad participa también. Y esa está media descontrolada, porque como las universidades son autónomas, pues nosotros en la facultad otorgamos un título de profesor en ciencias sociales y decidimos el currículum de la facultad como la universidad nacional autónoma, ahí no hay injerencia de los organismos nacionales de política, formación docente. Bueno, está el caso de Francia también, que tiene los famosos, han ido y vuelto, tenía el normal, después los institutos de formación docente, después los pasaron a la universidad, ahora creo que hay otra división del trabajo entre instituto y universidad. Hay un debate, si la universidad o instituciones especializadas. Yo creo que tienen que ser instituciones fuertes. No es un problema de definición teórica, esta me parece a mí. Podemos tener buenos institutos de formación docente o licenciatura en educación básica, por ejemplo, en las universidades. Yo creo, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que un maestro en Argentina tiene que tener un grado de licenciatura. Tiene 4 años de estudio. 4 años de estudio y no son licenciados. O sea que no pueden hacer una maestría, no pueden hacer un doctorado. Yo creo que esto tampoco no es un problema de credencialismo, porque conozco el caso mexicano, acá está Silvia, me podrá corregir. Allá por decreto las escuelas normales se convirtieron en instituciones de educación superior y hay normales que tienen maestrías y doctorados, algunos de los que he sido profesor bastante deficiente, digamos, que es mucho eso tampoco resuelve el problema del credencialismo, solamente el título, jerarquizarlo a través del título. Pero creo que un nivel de licenciatura, que es lo normal en toda América Latina, parece que la Argentina es una especie de anomalía por un país con el grado de desarrollo que tiene, mediano, alto desarrollo que no tenga nivel de licenciatura sus maestros de primaria, me parece un poquito complicado esto. Bueno, también creo que tenemos hipótesis, ¿no? Pues en realidad, la verdad, todo el mundo dice que tenemos una formación inicial débil. Decimos. Tenemos razonamientos deductivos. Por ejemplo, en Argentina decimos 1.300 instituciones, ni sabemos exactamente cuántos son. 1.300 institutos de formación docente. A mí me cuesta creer, lo he dicho por ahí, algunos se enojan, me cuesta creer que este país tenga capacidad para tener 1.300 instituciones de formadoras de docentes de calidad. Dudo que existan 1.300 pedagogos de alto nivel para dirigir estos institutos. No sé, eso a mí me hace dudar, habría que buscar alguna manera. Nadie habla de cerrar nada porque esto es sagrado, una institución educativa es sagrada, aquí en cualquier parte del mundo pareciera ser. Nadie habla de cerrar, de echar, pero que hay que repensar la estructura, esta proliferación de instituciones, muchas de ellas privadas, pequeñas, con bajos criterios de acreditación, bajo nivel de supervisión del Estado. Esto es lo que explica un poco la gran demanda de formación permanente, cursos de perfeccionamiento, que también no me gusta la palabra, porque los formamos imperfectos para luego gastar millones de dólares en perfeccionamiento, en capacitación, como si fueran incapaces. O sea, yo creo que hay que ponerla a la altura de cualquier profesión, o sea, toda profesión, como decía Mariano, hoy en día en este mundo que vivimos, todos estamos permanentes, tenemos que invertir parte de nuestro trabajo ejerciendo una función, ejerciendo el oficio, al mismo tiempo reforzando nuestras competencias para ejercer el oficio, leyendo, haciendo actividades específicas para ello, pero llamarle perfeccionamiento, se está gastando mucho y se gasta de una manera bastante anárquica. Vengo del Uruguay, en un seminario donde se discutió esta cuestión de la formación docente en secundaria, y hay una cantidad, proliferación de iniciativas del Estado, de distintas dependencias del Estado. Es una anarquía, no hay continuidad, es un área blanda de la política educativa. La formación permanente es una especie de área blanda donde cualquiera que llegue de ministro ahí puede poner su impronta. En eso y en los programas socioeducativos donde los políticos pueden decir, bueno, ahora le cambio el nombre, hago otro tipo de programita. La programitis es la parte blanda, digamos. En esa programitis entran todos los programas y ofertas de capacitación docente, que incluso los sindicatos, ONG privadas, empresas privadas. Hay todo un mercado anárquico de colección de diplomas, de títulos, de acreditaciones.
esto en parte, digo, hay que ver las cosas relacionalmente, como decía, ¿no? Si tenemos problemas en la formación continua es porque, o permanente, es porque tenemos problemas, en parte, es porque tenemos un problema en la formación inicial. Yo creo que aquí hay que, no sé, a veces yo digo, bueno, hay que ir al grano de la cuestión. ¿Qué es lo que tiene que saber un docente? Esa es la pregunta que yo me hago, pero no sé si me adelanto a otra pregunta tuya. Porque esto es bastante complicado para mí. Es plantearse el estatuto que tiene los conocimientos específicamente profesionales del docente, que tiene que ver más con la pedagogía que con el contenido. Y ahí creo que yo tengo algunas apreciaciones críticas sobre el estatuto, la solidez, digamos, la consistencia del saber pedagógico. No solo en Argentina, digo en Occidente, porque para eso me baso en algunos informes de la OECD que han puesto en tela de juicio la consistencia de este saber, el bajo grado de consenso que hay acerca de lo que un maestro debe saber. Hay un estudio de la OECD que se llama Knowledge Society, ¿cómo se llamaba? Administración del Saber y Sociedad y Conocimiento, algo así, donde entre otras cosas hicieron un estudio comparativo de los programas de formación de médicos y de docentes en Europa, y resultaba que los currículos de formación de médicos aparecía una especie de común denominador, que lo estudiaban, cosas que estudiaban y sabían los médicos de la universidad, no sé, de Granada, la de Sicilia, la de Uppsala. Había una base común de conocimiento que todos los médicos. Después había particularidades nacionales. Pero ellos encontraron una gran dispersión en el análisis de los currículos de formación de docentes. Yo una vez hice un experimento, le pedí a una finlandesa que me hiciera un informe sobre el programa de formación de maestros en la Universidad en Finlandia. De Helsinki, en la Universidad de Helsinki, y aparecía una cosa totalmente, la denominación de las unidades curriculares eran completamente distintas a las nuestras. Casi no eran disciplinarias, eran más bien problemáticas, temáticas. Un curso sobre la profecía autocumplida, relaciones entre estructura social y rendimiento escolar, el problema de la autoridad pedagógica, no era sociología de la educación 1, sociología 2, psicología 1, psicología 2, sino que era más bien temático, nada que ver con la estructura que yo conocía por acá en estos lares, en estos continentes. Entonces la pregunta sería, y la dejo abierto, ¿qué es lo que tienen que saber? Aparte de los conocimientos tradicionales, las cosas obvias que están en todas las sopas curriculares, que son el contenido, las metodologías y didácticas, la pedagogía. Hubo un conocimiento sobre el sistema escolar, la administración escolar, historia de la educación. ¿Qué otras cosas tiene que saber un maestro hoy? Allí tengo algunas ideas para proponer. Y estas cosas nuevas para mí tienen que ver con el conocimiento del alumno, tienen que ver con los grandes temas de la sociedad contemporánea. Yo creo que en esta profesión son los adultos especializados en acompañar el tránsito de la infancia a la adolescencia, en la inserción en el mundo social como individuos autónomos. Inserción a la familia, inserción al mercado de trabajo, inserción a la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que un maestro no sepa, por ejemplo, de qué trabajan los argentinos? ¿Cuál es la estructura dinámica del mercado de trabajo en Argentina? Tiene que orientar a los jóvenes a insertarse en el mercado de trabajo. Y no sabemos de los empleos que se crean, de los empleos existentes en Argentina. ¿De qué trabajan los argentinos? ¿Cuánto trabajan de electricistas? ¿Cuántos son abogados? ¿Cuánto trabajan en servicios personales? ¿Cuáles son los grandes problemas de la democracia y de la crisis de la representación democrática? ¿Qué son los nuevos movimientos sociales? ¿Por qué crece o por qué hay crisis económica? ¿Cómo se distribuye? ¿Por qué se produce lo que se produce? ¿Y qué paradigma, qué modelos hay en lucha en el campo de las políticas económicas? No digo que sea un economista, un antropólogo, un sociólogo, pero que tiene que tener un conocimiento sobre los grandes temas de la agenda pública en la sociedad. Yo creo que eso es un contenido que hay que reforzar en el sistema de formación docente. Magnífico. Fortalecer la formación inicial. Muchas preguntas a la formación continua. Bueno, después los vamos a ir retomando. Pero para seguir y apuntando a los dos sociólogos, ¿no? Especialmente los sociólogos, ¿no? Sabemos que desde una perspectiva comparada de la formación docente uno puede decir muchas cosas compartidas, digamos, como problemática global. Pero conociendo, reitero, ¿no? Ustedes como sociólogos, en profundidad las culturas políticas de cada uno de sus países, pero además en profundidad las culturas docentes de sus países, las culturas de las familias de sus países, las culturas de los niños y de los jóvenes de sus países. Bueno, la pregunta es, y sabiendo que además cualquier política de formación docente incide en esas culturas y toma, ¿no? Lee esas culturas y de algún modo las asocia a sus definiciones políticas. La pregunta sería, ¿qué propuestas concretas y qué regulaciones políticas
asociadas a esas culturas ustedes consideran más apropiadas para brindar una formación docente que de algún modo ofrezca a sus sociedades aquello que le están requiriendo, ¿no? Hablamos de países con 40 millones de habitantes, un poco más, con 46 millones de habitantes España, 1 millón de docentes la Argentina, 650.000 docentes España. Bueno, estamos hablando de políticas de formación docente que de algún modo se proyectan a una sociedad y no son cosas menores, técnicas, cuando estamos pensando en, por ejemplo, regulaciones vinculadas a la formación docente. Nosotros tenemos este debate ahora en España, hay un debate bastante fuerte, bueno, sobre la educación en general, sobre la profesión docente en particular y sobre la eventualidad de lo que ahí se llama un pacto nacional sobre la educación, así es posible que las distintas fuerzas políticas y sociales pudieran ponerse de acuerdo en un horizonte previsible, ¿no? A ver, yo también quisiera... Pero si he de plantearlo en términos muy generales, yo diría, tenemos que reforzar y reforzar mucho la formación inicial de los docentes y tenemos que cambiar el tipo de acceso y el tipo de carrera. El tipo de profesión que tenemos obedece al lugar que en su momento desempeñó la docencia en un lugar dado, ¿no? En la tradición europea, pues por ejemplo, en Francia los consideraban los sacerdotes de la República. Su función era crear la República, ¿no? En España se dio una enorme importancia a independizarlos de la alternancia política entre liberales y conservadores, de ahí el estatuto funcionarial para defenderlos. Pero claro, eso ha cambiado, todo el mundo ha cambiado y es difícil sostener ese tipo de modelo. Yo creo que necesitamos una formación mucho más sólida y más fuerte, ¿no? No me gusta comparar la enseñanza con otras profesiones, porque creo que cada una es distinta, pero me gustaba el título de esta sesión, lo de la complejidad, ¿no? No sé si está ahí porque como sinónimo de complejidad, incertidumbre, dificultad y todo lo demás, pero a mí me gusta distinguir lo complejo de lo complicado, que son dos cosas diferentes, y eso a veces permite, por ejemplo, distinguir lo que es la medicina y lo que es la profesión docente, ¿no? No sé, hacer un buen filete argentino no es fácil ni difícil, pero es simple en el sentido de que si encuentras quien te dé la receta o quien te enseñe a hacerlo, a partir de ahí lo harás bien, ¿no? Luego hay cosas que son muy complicadas, como hacer una operación a corazón abierto o mandar un cohete a la luna. Eso es muy complicado, pero cuando lo has hecho una vez, digamos, acumulas un saber hacer con el cual normalmente podrás hacerlo una segunda, una tercera y una cuarta. De vez en cuando un cohete estalla, de vez en cuando un paciente muere. Es complicado, pero hay un conocimiento acumulado. Criar un niño, en cambio, sea para un maestro o para un padre, es complejo. Que lo hagas bien una vez no quiere decir que lo puedas hacer bien la siguiente con la misma fórmula, ¿no? Claro, tampoco se me malinterprete, no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera, porque como es complejo, ¿sí? Y como todo el mundo tiene niños, pues ya vamos a hacerlo de cualquier manera. Yo creo que esa es la diferencia entre esta profesión y otras, y a mí me lleva a que no podemos asegurar una formación inicial suficiente. Tenemos que asegurar una formación inicial fuerte, eso sí, porque es muy importante cómo sea el maestro, cómo sea el profesor. Yo no suscribo lo que más bien llamaría el error McKinsey. No creo que el techo de un sistema educativo sea la calidad de sus profesores. Creo que ese es el suelo, no el techo. Y que lo que hay que discutir es justamente cómo se pasa de ese suelo a otras cosas. Pero es verdad que es muy importante la formación. Ahora, bien, una vez conseguida esa formación, lo importante es también tener un sistema adecuado de entrada, la mejor formación tipo de la que da nuestra universidad o la que pueden dar nuestras escuelas de formación del profesorado, como se llame en cualquier sitio, no puede asegurar que seas un buen profesor, porque el asunto, la función, no es simplemente complicada, sino compleja. Puedes llegar con la mejor formación y estrellarte.
Por eso me parece muy importante el sistema de inserción, incepción, iniciación o como se le quiera llamar, donde hay que acompañar mucho al profesor, hay que darle todo lo que no puede darle la universidad, hay que arroparlo, pero al mismo tiempo también hay que mantener una puerta de salida abierta. Si no puede ser, no puede ser, como decía el gallo, y además es imposible. Y no tienen por qué pagarlo los niños que van a ser tus alumnos, ¿no? Y luego hay que tener una carrera profesional que incentive el buen trabajo. Es una desgracia que la carrera profesional del docente sea tan plana. Es plana en todas partes, en algunas más que otras. En España es particularmente plana. Se entra con unos salarios magníficos en comparación con la OCDE, pero luego no hay progreso visible. No hay progreso. No digo que ese sea el único progreso. Yo creo que es más importante el reconocimiento muchas veces, pero también ese es importante. Entonces hay que tener cierta carrera docente en la que el éxito no consista en marcharse, convertirse en asesor, político, director, que está bien, que no tengo nada contra eso, está bien, está muy bien, pero en la que pueda ser también un éxito quedarse. Ahora bien, esa estructura, esa otra manera de estructurar la profesión, tiene que tener incentivos positivos y negativos. En un mundo de cambio no tiene sentido que hoy, no sé, cualquier profesión se puede quedar mañana en el aire, menos profesor. Menos profesor porque tenemos un público cautivo. Tenemos un público cautivo que va a estar ahí, ¿no? Al cual encima golpeamos con la idea de que son demasiados y hay que tener más profesores para tantos alumnos y hay que mejorar las ratios, etcétera, y parece que aquí no hay otra solución que aumentar el número de profesores, ¿no? Pero eso económicamente no es muy viable, ¿no? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, también llama un poquito la atención que las tecnologías de la información y la comunicación son nuestro material de trabajo. El aprendizaje y la enseñanza son eso, formas particulares de información y comunicación. Llama la atención que estas tecnologías hayan mejorado la productividad en todos los sectores, todos y cada uno de los sectores económicos, menos uno, Mucho más cuando además son el entorno que esperan a los alumnos. De manera que hay que alterar profundamente esa formación inicial, ese modo de inserción y la carrera misma. En el caso europeo sería desfuncionalizarla. En el caso latinoamericano habría que ir país por país, porque creo que hay situaciones muy distintas. Aquí soy siempre no soy muy inclinado a andar aconsejando política, porque yo me siento más en la tradición sociológica clásica que piensa nuestra función social no tanto en el campo de lo prescriptivo, sino en el campo de lo explicativo. Creo que era Foucault que decía eso. A mí no me vengan a pedir soluciones. Yo creo que el científico social, yo me voy con esta tradición, la función que cumple la sociedad es ayudarle al resto de sus conciudadanos a entender mejor el mundo, esa parte del mundo al cual nosotros nos dedicamos a estudiar. Si uno se lanza a prescribir ya no en calidad de sociólogo, sino como ciudadano, porque aparte de sociólogo uno es ciudadano y tiene derecho también a participar en debates acerca de cómo debería ser la política, cómo debería saber un maestro, etcétera, etcétera. Pero en términos de política me cuesta. Pero yo creo que hay un primer problema en Argentina. Nosotros no tenemos una cantidad suficiente de docentes. No tenemos profesores de matemáticas, no tenemos profesores de lengua, no de áreas, entre comillas, extracurriculares, marginales, no, áreas fundamentales. Hace falta una política para incentivar, atraer a buenos graduados de secundario a la carrera docente. Eso es la primera política. No puede ser que no tengamos profesores, que cualquiera que levanta la mano dice yo sé inglés y da clase de inglés en un colegio secundario. O yo sé matemática porque soy ingeniero, soy arquitecto. No, yo creo que esto no puede ser. O sea, en España quizás, no sé, ustedes tienen mucho, acá nos faltan. Parece mucho, son 1 millón, pero nos faltan Hay algo raro aquí, porque la ratio entre docente y alumno es muy alta. Y sin embargo, no tenemos los profesores con los perfiles mínimos adecuados en áreas fundamentales del conocimiento, que son la lengua y el cálculo. Y la lengua le meto el inglés también, porque hoy en día la competencia expresiva incluye el inglés, por supuesto. No sé si será el millón adecuado, pero en España hay 720.000 sin universidad. Claro, y acá 1 millón, un poquito más de 1 millón sin la universidad. Otra cosa es que no sean de tiempo primaria completo. Y secundaria. No, ese es otro tema. Una diferencia Mira, en los institutos de formación docente, solo 10% de los docentes
de los 1.300, esto X que hay, solo un 10%, según la encuesta que hicimos hace unos años, 2008, dice que tiene tiempo completo en la universidad, en el instituto. Y después tenés un 30 o 40% que trabajan 2 o más institutos. Y le preguntamos la cantidad de materias, incluso hay un 30% que da 3 o 4 o más materias. O sea, aquí hay profesor materia, por eso hay tantos profesores. No es profesor por curso, diría que es profesor por materia, por eso es la proliferación. Pero paradójicamente nos faltan docentes en áreas fundamentales. Fíjate que hay que reordenar. A eso falta una política de ordenamiento entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo docente. Es curioso que el mismo Estado tiene un control es el gran empleador, el gran formador, y no tenemos coordinación. Para pensarlo, digamos, ¿no? Porque es el que emplea y es el que forma. Bueno. ¿Qué más se me había ocurrido escuchándolo a Mariano y escuchando la pregunta que nos formulaba acá para la conversación? Sí, esta cosa también a veces que nos cuesta ver las cosas en su integralidad. Se solía decir acá, por ejemplo, que en la década del 90 se hicieron reformas estructurales. ¿Las estructuras qué son? Reglas y recursos. Financiamiento, la estructura del sistema educativo, el currículum. Entonces dijeron, ahora no, como fracasamos, como se dieron cuenta que los actores, los agentes sociales, los maestros básicamente no son agentes de un aparato que funcionan al ritmo del aparato. Uno cambia el programa y se cambia Ni los actores de teatro funcionan al ritmo del libreto, porque cada actor dice la misma cosa de una manera distinta, siempre le pone algo de sí, menos en la vida social. Tenemos que ver, para no crear tampoco demasiada expectativa, porque uno piensa en el maestro, uno quiere en realidad, ¿qué quiere? Mejorar los rendimientos en la escuela, mejorar la calidad de la formación y por lo tanto mejorar los aprendizajes, eso es lo que estamos buscando. Mejorar las cosas que se hacen en el aula y los modos de hacer las cosas en el aula. Para eso no basta solo la formación. No es solamente un problema de valores, de actitudes. Cambiamos al maestro, tenemos maestros sabios, maestros cultos, convencidos que todo el mundo puede aprender, que los chicos tienen derecho a aprender, que saben qué enseñar y cómo enseñarlo. Necesitamos, desde el punto de vista sociológico, políticas de fortalecimiento de las instituciones, porque nadie hace nada en el aire. Todo actor social actúa en un contexto estructural determinado. El padre en la familia es algo más que la relación entre el padre, la madre, los hijos, la abuela. Hay una casa, hay una vivienda, hay ingresos. Es decir, hay determinantes estructurales. Nosotros, lo que hace el maestro depende no solo de lo que él sabe, de sus actitudes y predisposiciones, también depende de las reglas y recursos con los que cuenta. Por eso es importante. Necesariamente tenemos que salir del factor formación de recursos humanos, tenemos que pasar al factor institucional. No por nada Mariano introdujo carrera, introduce estímulos. Es que no es solo un problema de valores y de conocimientos. ¿Se entiende? Lo que hacemos depende también de los recursos con que contamos. El mismo maestro hace una cosa a la mañana cuando trabaja en una institución rica, digo rica desde el punto de vista organizacional, hay una conducción, tiene objetivos claros, una división del trabajo adecuada, se trabaja en equipo, hay control, hay evaluación. Y a la tarde va a una institución pobre, destartalada, donde en vez de baño tiene un tacho de agua para echarle al... ¿Se entiende? O sea, no hay conducción, nada, no se trabaja en equipo. El mismo tipo, con sus mismos saberes, sus mismas actitudes y sus mismos valores, realiza cosas completamente distintas. Entonces, está bien que hay que ser analítico, no se puede hacer un seminario sobre todo, pero cuando pensamos en la cuestión docente, no es solamente de política de subjetividad, como dicen algunos. Siempre hay que ligar la subjetividad con la objetividad. Los agentes con las estructuras en las cuales se desempeñan. Entonces, aquí es importante el tema de la carrera, el tema de la división del trabajo en el interior de las instituciones. Quizás también por ahí pensar en otras figuras profesionales. Si las circunstancias y los cambios sociales, estos grandes de los que hemos hablado, ha cambiado fundamentalmente, por ejemplo, la estructura dinámica de la familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que se llama la liberación femenina, ha producido un terremoto en el seno de la estructura dinámica de la familia. El tiempo que antes la mujer dedicaba a la crianza del hijo, al acompañamiento escolar del hijo, ahora lo está dedicando en la fábrica. Está en la escuela trabajando la maestra, entre paréntesis. Y estos son cambios que en el corto plazo no se ven que se pueda volver atrás. Entonces, si la escuela se tenía que hacerse cargo de otras tareas, de alimentar, contener, desarrollar las emociones, la empatía.
Siempre me acuerdo de México, una expresión que encontramos en una investigación que hicimos, que los maestros distinguían entre los niños bien hechecitos y los mal hechecitos. Yo no entendía qué me quiere decir, porque estamos estudiando las tipificaciones, las categorías mentales que los maestros utilizan para clasificar a sus niños. Entonces aparecía la estudioso, respetuoso, irrespetuoso, teníamos una técnica que producía la dicotomía, ¿viste? Y apareció una que decía bien hechecito y mal hechecito, y el mal hechecito, hicimos una entrevista cualitativa, el bien hechecito es el que ya venía educadito. El alumno ideal, que es respetuoso, que no escupe, no le tira la trenza a la que está sentada enfrente, no golpea. Ahora los chicos vienen mal hechecitos a la escuela, entonces de la escuela vienen mal comiditos, mal hechecitos. Entonces la institución tiene que ocuparse de satisfacer una serie de necesidades por una serie de cambios. ¿Y qué hacemos? Vamos a seguir reclamando que la familia se haga cargo. Si la familia no vuelve más, existen las familias y en caso no hay ni familia. Si la escuela se va a tener que hacer cargo de esto, tendremos que introducir nuevas, de hecho se han introducido en Europa también, se han introducido nuevas figuras profesionales. O sea que hay que ver el trabajo del docente, lo que tiene de específico, enseñanza de la lengua, la matemática, de la regla 3 simple. Tiene que haber otros agentes que garanticen el cumplimiento de otras funciones porque se satisfagan ciertas necesidades, como por ejemplo la que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, que son necesarias para que el profesor pueda facilitar el aprendizaje de los contenidos racionales, científicos en las nuevas generaciones. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Y para qué hablar? Bueno, de las TICs es obvio. Es curioso, no es paradojal. Este trabajo es fundamentalmente comunicacional. Una de las grandes competencias que tiene que tener un buen docente es la competencia expresiva, la competencia comunicativa. Y estamos viviendo una revolución en el mundo de las comunicaciones, en la acumulación y transmisión de información, y por acá no ha pasado. Es como una especie de casa de herrero, cuchillo de palo. Aquí hay que hacer una especie de profunda reforma institucional en las instituciones y en los programas de formación docente, y poner el reloj al día, digamos, así, ponerlo en hora. Parece que esto es algo más que un pequeño retoque, reforma de la formación. Siempre suelo hablar de que lo que se requiere es una profunda reforma intelectual y moral en la formación de los profesores. Hay que pensar en el profesional de la educación del siglo XXI, y esto es algo más que meterle una materia más, una materia menos. Me parece, no sé, soy demasiado ambicioso. Sí, bastante ambicioso, pero bueno, sigamos transitando ese camino de la ambición. Tenemos esta posibilidad de pensar en este tiempo y de imaginar cosas nuevas. ¿Por qué no? Bueno, si bien ya han hablado de creatividad, han hablado de tecnologías, han hablado de sólida formación académica, has hablado de competencia comunicativa, les vamos a proponer que un tiempo, ¿no? Y un tiempo para que puedan expandir esta idea, porque de algún modo las políticas asociadas a la formación docente a lo largo del siglo XX se han debatido de algún modo a la hora de pensar el qué enseñar, también asociado al cómo enseñar, entre una formación más académica, más disciplinar, una formación más técnica, centrada en las competencias técnicas para aplicar determinadas teorías, en una formación más, podríamos decir, fenomenológica, en el sentido de profundo conocimiento del contexto, muy centrado en la propia experiencia que supone el ejercicio de la docencia, y aquellas perspectivas más prácticas, donde la propia práctica de algún modo mueve a la teoría y muchas veces está centrado en un saber hacer fundamentado. Estos son debates, sin querer entrar en los debates curriculares de la formación docente, sino más bien apelando a la mirada de ustedes como sociólogos de la política y de la cultura y de la educación de nuestros países. Bueno, ¿qué concretamente, qué es lo que consideran que en términos de formación y de lo sustantivo de la formación debería definir de algún modo un rumbo más ajustado a los tiempos complejos que corren y que nos convocan a pensar en esta ocasión? Yo creo que el gran cambio para los profesores a los que estamos formando ahora, bueno, los que han entrado en los últimos años y sobre todo los que entrarán, digamos, es el que ha afectado a todas las instituciones relacionadas con la comunicación, la información, el aprendizaje, etcétera. Si ya no necesitamos un profesor que es el grifo, el vehículo, la vía de entrada, la ventana al mundo del alumno,
Si no, lo que necesitamos es un organizador, de otra manera. Es una paradoja, pero así es, ¿no? Les hemos vendido durante siglos a nuestras sociedades que cuando por fin todo el mundo tuviera educación, cuando la educación fuera lo más importante, cuando fuera más importante que la cuenta corriente, la cuna, etcétera, etcétera, esto sería una sociedad más justa y no lo es. O por lo menos si lo es, no es por eso, ¿eh? Quiero decir, lo que hoy sabemos de la economía de cómo funciona y cómo se está desarrollando la economía del conocimiento es que en cierto modo es más cruel, es decir, la distribución que hace de las oportunidades es más polarizada, más diferenciada, más lo que crece hoy son los buenos y los malos empleos y va desapareciendo lo de en medio, que es para lo que formábamos tradicionalmente, lo que sabía hacer bien la escuela, ¿no? Hay mucho más de lo que los sociólogos llamamos el efecto Mateo, es decir, el que empieza bien sigue mejor, ¿no? Al que tenga se le dará y al que nada tenga, lo poco que tenga, se le quitará. Es muy difícil la redistribución de las oportunidades. Técnicamente, redistribuir las tierras o el dinero no es un problema. Técnicamente no es un problema. Técnicamente un hacker listo podría mañana redistribuir la renta nacional argentina. Lo que no podría redistribuir es el conocimiento. Políticamente es otra historia, ¿no? Y creo que corremos el riesgo de que termine habiendo un verdadero proletariado, como el de Roma, no como el de Marx. Es decir, que con la transferencia masiva de actividades de producción a la maquinaria o a otros lugares del mundo, corremos el riesgo de generar una clase inútil, que es la que no posee nada que los demás necesiten. Tiene una cultura general que le damos en la escuela. Y nosotros somos ciegos a los signos de esos problemas. Solo vemos un signo que es que parece que no nos hacen caso. Esa es otra paradoja de la sociedad actual. Llegamos a la sociedad de la información, que es la del conocimiento, que es la del aprendizaje, que a lo largo de la vida, que la educación es un tesoro y parece que todo el mundo lo entiende, menos los alumnos. Y es sencillamente porque ya no estamos solos. Ya no estamos solos. Hay una película española, que no sé si habrán visto aquí, que se llama La lengua de las mariposas, que es interesante. Los maestros lloran con ella siempre, ¿no? Porque es la épica del magisterio cuando el magisterio representaba el progreso. Y además, bueno, tiene truco porque termina en una especie de calvario, de la muerte de Cristo prácticamente, en este caso un maestro. Pero la diferencia es muy sencilla. Ese maestro en ese momento, en la España de la Guerra Civil, es la ventana al mundo, es el que abre un mundo a ese niño en esa aldea que de otro modo no conocería, y hoy es exactamente al revés. Exactamente al revés. La ventana al mundo es esta, o esos ordenadores que hay por ahí, esas son las ventanas al mundo, por eso se llaman así, ¿no? Windows, navegadores, exploradores, etcétera, y los maestros lo que luchan es por cerrar. No mires ahí, no te fijes en eso, no te entretengas con aquello, no pienses que se aprende mejor fuera, etcétera. Ocúpate de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces hay una escasez de atención, hay sobreabundancia de información que produce una economía, una escasez, una lucha por la atención que por parte de la institución escolar está perdida. Está ganada porque los tenemos presos, pero está perdida en el sentido de que no logramos captar su interés, ¿no? Entonces, claro, ahí me parece que la función de la institución y la del profesor tiene que cambiar. Decía que no tenemos señales. La prensa ha entendido enseguida que estaba perdiendo lectores. Los fabricantes de lo que sea saben que pueden perder clientes. Los políticos están viendo que se está haciendo ya política de otra manera. En España se ha visto muy claramente, creo que en los Estados Unidos también, ¿no? Sería un poquito largo hablar de esto, pero creo que se ven las nuevas formas de hacer política. Pero en la escuela no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque los tenemos ahí. Los tenemos ahí porque es obligatorio y los tenemos ahí porque las familias necesitan a la escuela como institución de custodia. No solamente para transmitir aprendizaje, enseñar, etcétera. Y entonces no tenemos el feedback adecuado. Están ahí. Como yo les enseño y ellos no aprenden. Pues no. Entonces me parece que tenemos que ser capaces de cambiar el chip
Por eso decía también lo del error McKinsey, ¿no? La idea de que el techo de la escuela es la calidad de sus profesores, yo creo que es una idea heredada de la visión del profesor como transmisor, como la persona en singular que enseña. Pero ahora los alumnos pueden aprender, no solo tonterías, sino también las cosas más excelsas, pueden aprenderlas de muchas maneras. Pueden aprender en solitario, con el acceso a las redes, etcétera. Pueden aprender con sus pares, en colaboración, compartiendo, etcétera. Pueden aprender con mecanismos interactivos y los pilotos aprenden así, los cirujanos aprenden así. ¿Cómo no iba a poder aprender ciertas cosas un alumno? Entonces tenemos que pensar más en términos de aprendizaje y menos en términos de educación. Más en términos de educación y menos en términos de enseñanza. Más en términos de enseñanza y menos en términos de escuela. Y eso requiere un cambio de mentalidad del profesor. Las escuelas que hoy tenemos son la acumulación de las primeras que tuvimos. Las primeras eran una escuela-aula, un maestro con un aula con 40 o 50 alumnos. Los agrupamos en sitios más grandes y lo que hicimos fue como los panales, poner un aula encima de otra, ¿no? Y yo creo que necesitamos más escuela porque ha de ser así, porque no podemos tener a los niños y adolescentes en las calles, no vamos a hacer que las mujeres regresen al hogar, los hombres tampoco van a querer estar ahí 24 horas. Necesitamos más escuela y hay muchas cosas muy interesantes que hacer en la escuela, pero más escuela y menos aula. Y eso requiere un tipo de profesorado muy distinto. Bueno, es el tema, grandes temas. En gran parte estoy de acuerdo, a la condición de aclarar algunas cositas. Bueno, yo quiero decir algo aprovechando ahora, por tanto cambio. Todo aquel que es docente y que va a ser docente debe ser consciente que hoy está o va a ingresar a una profesión que está bajo sospecha. Están más sospechados los docentes que los médicos, los policías, los ingenieros. Esto es muy importante tener en cuenta. Es una institución sospechada, porque está bajo sospecha la escuela y al final después termina bajo sospecha el maestro. No por nada todos los sindicatos docentes se opusieron a los primeros intentos de evaluación de la calidad de la educación, porque hubo un desfase entre la capacidad que tuvieron los sistemas escolares de Occidente de escolarizar. Se escolarizó. Si uno mira la cantidad, las coberturas, en todas partes crece. Incluso en los países más pobres de América Latina, en Haití, usted ve la curva de los chicos de cierta franja de edad, qué porcentaje está escolarizado. Todo va para arriba. La derecha, la izquierda, nadie puede resistir a la larga la demanda de escolarización. ¿Quieres escuela? Ahí te va la escuela. Va a la escuela, va, improvisamos, hay que ver cómo se masificó. Pero ¿qué pasó? Llegó un punto que la escolarización se empezó a sospechar de los poseedores de años de escolaridad y de diplomas y certificados. Entonces la sociedad se pregunta, bueno, pero estos poseedores de certificados, ¿tienen conocimientos incorporados? Como viendo la sospecha que hicieron, decían, vamos a tomar un examen a los alumnos. Ya en Europa hacía mucho que se les tomaba examen al finalizar el bachillerato, ¿no? Pero empezaron a hacer pruebas también en primaria. Y ahora en América Latina llegaron por la década de los 80, 90, en Chile. Después Argentina empezó con la ley del 92. La evaluación de la calidad de la educación. Fíjese ustedes. Teníamos razón los docentes, sentirnos ofendidos. Estamos sospechando de lo que hemos hecho nosotros. Estamos tomando el examen todos los años, todo el año. Al final le damos un diploma. Resulta que viene la sociedad, el Estado, representando ciertos intereses, y dice, no, yo le voy a tomar un examen. A una muestra o al conjunto. Y era obvio que dijeron todos, nos van a terminar echando la culpa a nosotros. Y así fue. Ahora ya se le quiere tomar examen a los alumnos, a los docentes. Tan sospechados están que hay estrategias de denigración del docente. Hay que, como se dice en Argentina, escracharlo públicamente de que son unos ignorantes. No basta decir que hay problemas en la formación inicial con cierto pudor, como decimos acá, y con cierto reparo, porque tampoco decimos que son unos inútiles. Decimos que hay que actualizar, hay que modernizar, hay que enriquecer el capital de conocimiento del docente, pero no decimos que son unos burros. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cualquier política tiene que tener en cuenta que hay una actitud defensiva, porque desde un cierto polo político el docente se está convirtiendo en el enemigo principal, especialmente los docentes organizados, en términos más específicos, a través de sus sindicatos. El tema del conocimiento, yo creo que sí, la información está democratizada. Así como se democratizó el acceso a las instituciones, todo el mundo ya tiene diploma, dentro de poco todo el mundo va a tener licencia de bachillerato. La secretaria de sindicato, la Elba Ester, creo que en algún momento se le ocurrió decir que había que volver obligatoria la licenciatura. Y bueno, pues la licenciatura pues, también se puede repartir, esa sí se puede repartir. La matemática, como decía Mariano, no se reparte. El maestro no es un repartidor ni de información ni de conocimiento. El maestro, en todo caso, es un coproductor del aprendizaje de los alumnos.
Esto es muy importante. Yo sigo creyendo en la mediación de la institución. El primer aprendizaje es un aprendizaje mediado, auxiliado por los adultos. Esto me parece que es importante. Porque lo que tenemos es acceso a la información, pero no acceso al conocimiento, a darle sentido a esa información. La escuela en realidad lo que tiene que apuntar es al desarrollo de categorías de entendimiento, de comprensión, de percepción, de apreciación del mundo. Es cierto, Picasso y toda la pintura clásica está disponible para todo el mundo en Internet. Basta $1, con 1 hora uno entra a todos los museos del mundo. ¿Y eso qué me importa? ¿Quién va a ver a Picasso? Solo disfruta y va a ver a Picasso y aprecia a Picasso el que tiene los criterios de percepción y de apreciación de la obra de Picasso, como de la música de Mozart. Eso es lo que tiene que hacer la escuela. Yo confieso que yo soy incapaz de darle sentido a toda la información económica, financiera que viene en el diario de hoy, en cualquier diario de hoy. Ay, si la bolsa subió, si bajó. Yo no sé si es por el efecto Trump, ¿por qué suben y bajan la bolsa? ¿Cómo se mueve la masa monetaria? La información está disponible para todo el mundo. Ahora, darle sentido a esa información supone tener conocimiento de economía, tener que tener conocimiento de sociología, tener que tener conocimiento acerca de ciertas... ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué hay catástrofes? La información la tengo, pero dar sentido a la información, eso es conocimiento. Y en eso yo creo que ese primer conocimiento requiere del auxilio de un agente especializado. Es cierto. Y te lo escuché a vos, Mariano, no me acuerdo dónde, algunas veces. Hace tiempo no nos vemos, pero nos hemos encontrado por ahí en algunos eventos en México, en Argentina, incluso en España. Dijiste, hay una disputa por la atención, porque la capacidad de atender es limitada. Yo creo que allá debe empezar a cansarse la gente aquí, que escucharnos a nosotros, pero la capacidad de atención es limitada. Sí, es cierto. Entonces la escuela tiene que competir con otras cosas que son más interesantes. Pero este es uno de los grandes desafíos profesionales de los maestros del siglo XXI. ¿Cómo hacen ellos, cómo hace un buen maestro para generar el interés, la atención, el interés, la disposición al esfuerzo, las ganas de aprender, la pasión, casi diría un pedagogo clásico? Si uno está apasionado por algo, seguro es más probable que lo aprenda. Ahora, hay docentes que en Argentina han reemplazado la ideología de la inteligencia natural, que era la vieja ideología que decía, el que aprende porque es inteligente, hay burros e inteligentes. Entonces eso ya como es políticamente incorrecto, no te lo dice nadie en público, te lo piensa en privado. Pero te dice, no, es que los que aprenden son los que tienen interés en aprender, a este no le interesa. Lo dicen mis colegas en la universidad, yo le enseño a quien les interesa, me dicen muchos de mis colegas. Yo le enseño y los que te interesan son los que se sientan adelante, los que te preguntan, se movilizan. El problema del interés, el problema de ellos es su familia. Ahora digo, maestro democrático, no tendrá como primera competencia y obligación conocer todas estas técnicas, estrategias, no sé cómo llamarlas, porque existen algunas, para generar el interés y la atención, que creo que esto es fundamental. Y otro tema que también daría para muchos, que es una competencia que tendría que también figurar un lugar privilegiado en cualquier sistema de formación docente, es cómo hace un profesor para generar autoridad. Autoridad pedagógica, respeto, porque si no hay autoridad pedagógica, esa relación es totalmente estéril. Autoridad en sentido técnico, de reconocimiento, respeto, crédito. Si yo no tengo ese mínimo crédito, respeto, todo lo que yo diga o haga, entra por aquí y sale por allá. Hoy en día el docente de hoy ya no puede contar con esa autoridad automática que venía delegada por el nombramiento de la institución. Antes cualquier que llegaba a la cátedra del Colegio Nacional, aunque fuera un imbécil, ya por estar sentado en ese trono, ya tenía garantizado un mínimo respeto y escucha. Hoy en día los docentes de América Latina, al menos muchos de ellos, sufren porque no logran producir ese efecto, ese respeto mínimo básico que requiere una relación pedagógica para que algo parecido al aprendizaje tenga lugar. ¿Cómo se genera esa autoridad? Incluso los docentes de investigación son bastante sociológicos, porque les ofrecíamos dos tipos de estrategias. Las estrategias políticas institucionales, como en Madrid creo que fue, ¿no? Que hubo una ley de autoridad pedagógica. Generar la autoridad por una disposición legal. El día del maestro es obligatorio hacerle un regalo a la maestra o al maestro, casi como... No, les pusimos, disposiciones legales. La formación docente, la cultura del maestro y el desempeño del maestro. Esos son los dos factores que ellos mismos reconocen que son los dos grandes productores de respeto y reconocimiento. El conocimiento que él tiene y su desempeño. Son bastante realistas y bastante acertadas. Creo que son los dos grandes factores de producción de autoridad. Pero esto yo creo que no debe faltar en la mochila de herramientas que tiene que tener un maestro del siglo XXI. Bueno, les comento acá a los dos dialogantes. Hay muchas preguntas y probablemente el público también quiera hacer alguna, pero el tiempo nos apremia. Hay preguntas de la Ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Santiago del Estero, de México, de Perú, de Bolivia.
y me toca el papel un poco arbitrario de elegir alguna de esas preguntas. Tomo una de Bolivia, de La Paz, y igualmente les comunico a todos los que están participando virtualmente de este foro que cuando cierre este panel se va a abrir un foro de debate académico que se llama Formar en tiempos complejos, con lo cual el debate continúa más allá de este momento que estamos compartiendo ahora. La pregunta que llega desde La Paz, Bolivia, dice así, y involucra a UNESCO. UNESCO ha planteado políticas de aprendizaje móvil, el aprendizaje a través del uso de tecnologías, promueve en educación el uso de las tablets, de los teléfonos celulares. ¿Sería tan pertinente también pensar en esos términos la formación docente, dado que las tecnologías de la comunicación e información constituyen parte de la complejidad de los actuales tiempos? Yo quiero contestar primero. Yo digo sí, pero no sé cómo, y con esto bueno. dejo mi tiempo. Sí, por supuesto, pero no sé cómo. No es mi área de competencia, así que tranquilo. Sí. No es asunto a tratar ahora, pero yo lo que diría es, cuando pensamos y discutimos sobre si tecnología de la información, sí, no, de qué manera, si ayudan, si distraen y tal, yo sugiero siempre un ejercicio que es hacerse la misma pregunta con el libro. Imaginarse 3 siglos antes, imaginarse y hacer la pregunta, ¿van a distraer los libros a nuestros alumnos? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Van a hacer que crean que saben más que el profesor? Sí. ¿Van a introducir desigualdad entre las familias que tienen libros y las que no? Por supuesto y desde luego. Quiero decir que estamos simplemente ante un nuevo entorno en sentido fuerte, en el sentido de que es un entorno diferente, adicional, que se añade al libro y a la lectoescritura, no los va a barrer. Cuando apareció la lectoescritura no dejamos de hablar. Cuando aparecieron los libros no dejamos de escribir cartas. Y hoy que aparece el entorno digital no dejaremos de leer libros y utilizar más o menos el papel, pero es impensable, creo, verlo como una simple caja de herramientas sobre la que nos preguntamos si usarla o no, ¿no? Saco un libro ahora que se llama Del Bic al Bit, no sé si aquí se llama Bic, los viejos bolígrafos, aquellos transparentes sí. Y tal, y me llamó mucho, entrevistando a directivos de empresas tecnológicas, uno me contó una anécdota, es que he leído que hubo un sindicato norteamericano que se opuso a la introducción del bolígrafo porque iba a echar a perder nuestros alumnos y tal. Entonces yo busqué esa anécdota, la encontré en varios artículos y libros y encontré al final que era falsa. Pero lo interesante es que siendo falsa fuese creíble. Es decir, no puede ser que el profesorado, que es el que debe introducirnos en este nuevo entorno, sea un foco de resistencia. Cuando llegó la hora de entrar en el mundo impreso y de la lectoescritura, el profesorado estaba muy bien armado. Había profesores analfabetos, los hubo antes. Y por supuesto que eso no debió gustar. Los escribas en París consiguieron retrasar 20 años la introducción de la imprenta, porque acababa con sus puestos de trabajo. Resistencias ha habido siempre. Sócrates decía que la lectoescritura echaría a perder el conocimiento. Era falso conocimiento, lo cuenta en el Fedro, Platón, ¿no? Lo que necesitamos es un profesorado a la altura de la tarea. Por consiguiente, sí, las facultades, escuelas o lo que sean donde se forma el profesorado deben formar a estos profesores para que manejen bien ese nuevo entorno. Y no vale la excusa, paradójicamente, esta metáfora del nativo y el inmigrante digital es un problema, porque los alumnos no son nativos digitales. Una cosa es que tengan los dedos puestos siempre en la videoconsola o el teléfono, y otra cosa es que sepan qué hacer con esa información, que efectivamente es información, no es conocimiento. Pero los profesores no pueden excusarse en que son inmigrantes digitales, como no se lo toleraríamos a un médico o a un abogado o a un ingeniero. Bueno, vamos cerrando aquí, vamos a ser respetuosos de los tiempos que siguen de esta organización, pero como decía, bueno, el foro continúa a través de un debate virtual. No puedo sintetizar porque la verdad ha sido tanto lo que se han planteado de una dimensión y de una envergadura, simplemente subrayar que la empresa es una empresa de magnitud,
que supone, la verdad, para las políticas educativas, repensar diseños importantes, digamos, en cuanto a qué enseñar, cómo llevarlo a cabo con respecto a la preparación de nuestros docentes. Los debates siguen y continúan, por supuesto, no lo hemos tomado aquí, pero la cuestión más profesional, comparando con otros profesionales, la cuestión y con todos los obstáculos que ha tenido la docencia para efectivamente pensarse en términos profesionales y en términos de lo que de la modernidad de algún modo prescribió que debía ser una profesión. Y también, por cierto, vertientes más contemporáneas vinculadas a la colegialidad, a la posibilidad de compartir el saber, a la construcción de un colectivo que también se torna a veces demasiado arduo por la propia naturaleza y las condiciones del trabajo de los docentes. Yo, para cerrar, simplemente quiero agradecerles en principio, dejar abierta y subrayar las posibilidades de apertura que nos han dado todos los planteos y los argumentos que ustedes nos han brindado y además recuperar lo interesante de poder contrastar y de pensar desde diferentes mundos, desde diferentes espacios de esta geografía para poder de algún modo avanzar en una reflexión un poco más fundada en el marco de tiempos complejos e inciertos, intentando no tornarnos difíciles o dificultosos a la empresa que nos toca. Muchísimas gracias.